Memoria de los santos Pablo Miki y compañeros, mártires. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy habla de las costumbres religiosas del tiempo de Jesús y de los fariseos en Palestina, quienes enseñaban muchas costumbres a la gente. Por ejemplo, no comer sin lavarse las manos, o como ellos decían, no comer con manos impuras. Muchas de estas costumbres estaban desligadas de la vida y habían perdido su sentido, pero se conservaban o por miedo o por superstición. El Evangelio nos trae algunas palabras de Jesús respecto a esas costumbres. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban cómo los discípulos de Jesús comían con manos impuras. Aquí hay 3 puntos interesantes. El primero: los escribas eran de Jerusalén, de la capital. Vinieron a observar y controlar los pasos de Jesús. Segundo, los discípulos no se lavaban las manos para comer. La convivencia con Jesús les dio libertad y valor para transgredir normas de tradición, opresoras de las personas y sin sentido efectivo para la vida. Y tercero, la costumbre de lavarse las manos hasta hoy, importante uso de higiene, tenía para ellos un significado religioso con el cual controlar y discriminar a las personas. La tradición de los antiguos transmitía las normas para ser observadas por la gente y conseguir la pureza exigida por la ley. La observancia de la pureza era un asunto muy serio para la gente de aquel tiempo. Para ellos, una persona impura no recibía la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de pureza eran enseñadas para abrir el camino hasta Dios, fuente de paz. Sin embargo, en vez de ser una fuente de paz, las normas eran una prisión, un cautiverio. Para los pobres, era imposible en la práctica observar las muchas normas, leyes y costumbres. Por esto, ellos eran despreciados por ser ignorantes y hasta llamados malditos, por no conocer ni practicar la ley en todos sus detalles. Los escribas y los fariseos entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados y comen con manos impuras? Ellos fingen querer conocer el motivo de la praxis de los discípulos. En realidad, critican a Jesús porque permite a sus discípulos saltarse las normas de pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad, cuya principal preocupación era observar todas las leyes de la pureza. Los escribas eran los responsables de la doctrina. Ellos enseñaban las leyes relativas a la observancia de la pureza. Jesús les responde con unas frases de la profecía de Isaías:
este pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Al insistir en las normas de pureza, los fariseos vacían de contenido los mandatos de la ley de Dios. Jesús cita un ejemplo concreto. Ellos decían, si alguien ofrece al templo sus bienes, no puede usarlos para ayudar a los padres necesitados. Así, en nombre de la tradición, vaciaban de contenido el cuarto mandamiento, amar al padre y a la madre. Estos líderes judíos parecían muy observantes, pero lo eran solo hacia afuera. Por dentro, su corazón quedaba lejos de Dios. En el tiempo de Jesús, la gente, en su sabiduría, no concordaba con cuanto se les enseñaba. El pueblo esperaba un día al Mesías para señalar otro camino por medio del cual alcanzar la pureza. En Jesús se realiza esta esperanza. La celebración de la Santa Misa se prolonga en mi jornada diaria. Para mí son más importantes las tradiciones, aunque me aparten de Dios. ¿Cuáles son las decisiones más frecuentes de mi corazón?